Sin más tardanza, les ruego abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, y vamos a leer los primeros versículos también del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a orar. Señor bendito y Padre glorioso, gracias te damos porque tenemos la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, de estudiarla, de recibir por medio de tu Espíritu Santo, Señor, la bendición, la exhortación, el aliento para continuar y vivir una vida piadosa. Ayúdanos, Señor, y conforta nuestro corazón. Anímalo, Padre, por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, aquí vemos, hermanos amados, un tema muy interesante, muy importante también, y es uno de los temas más sensibles porque yo le he llamado mi ofrenda. Mi ofrenda. Quiero que continuemos leyendo. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que engañaseis? Perdón, hermanos, se me hace difícil leer. ¿Por qué sustrajeses del precio de la heredad? Vamos a detenernos hasta ahí. Quiero presentarles aquí, hermanos, que la división de capítulos no es inspirada. La palabra del Señor sí es inspirada, pero la división de capítulos no es inspirada. Así que aquí hay una historia que está junta en el capítulo 4 y el capítulo 5. Presenta a 3 personas y presenta 3 nombres. Uno es José, a quien los apóstoles le ponen por sobrenombre Bernabé, y ese sobrenombre es hermoso, lo que significa hijo de consolación. También aparecen 2 nombres allí más, de 2 personas que tienen hermosos nombres. Uno de ellos es Ananías. Ananías, según es un nombre de origen hebreo, y lo que significa es Yahvé es piadoso. También aparece el nombre de su esposa, Safira, que significa persona de gran valor.
Esto me llamó mucho la atención, porque ellos tienen enormes nombres, hermosos nombres. Y me llama la atención porque este texto en la Escritura, esta narración en la Escritura, es un llamado de atención para nosotros. Y es imposible entender la vida o el caso que pasó con Ananías y Zafira sin estudiar la vida de Bernabé. Y no podemos estudiar la vida de Bernabé sin estudiar la vida de Ananías y Zafira. La Escritura los presenta juntos. Y con esto quiero dar créditos, hermanos. Tuve varios textos que estudié y consulté. Uno de ellos es Sermones y Bosquejos de toda la Biblia de James Smith. Fue de mucha utilidad para mí. Y también una serie de libros de David Jeremiah con el título de su serie de Mayordomía. Fue de mucha ayuda para mí, para ver este tema, porque es un tema muy complejo. Habla acerca de la ofrenda. Y este es un tema que arroja mucha luz. Si nosotros cerramos los ojos y no queremos ver la luz, nos va a pasar como le iba a pasar a un capitán de un barco de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Iba por la costa y miró una luz que se dirigía hacia él y le mandó un mensaje por medio de su teniente. Teniente, dígale a ese que viene enfrente de nosotros que gire hacia la derecha, porque nosotros vamos derecho y no vamos a girar. Recibió la contestación y dijo: por favor, muévase de su posición. El capitán dijo muy arrogante: por favor, teniente, dígale a ese que soy un capitán de uno de los barcos y que tengo toda la artillería aquí adentro para desarmarlo si él no se quita. Entonces recibió la contestación: dígale a su capitán que le estamos hablando desde el faro y que si no se mueve se va a estrellar contra las piedras. Este es uno de los temas que arroja mucha luz, y esta luz que arroja es para que nosotros nos movamos de la actitud que tenemos en el corazón. Y la historia de Ananías y Zafira es un tema como un faro enorme que arroja una luz permanente y constante. Es una historia incómoda, pero es una historia verdadera. Es el primer pecado que se presenta cuando la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Era una multitud enorme. La iglesia estaba creciendo y la iglesia estaba en una situación especial de necesidad. Pero presenta una asamblea, una congregación, una iglesia del Señor tan hermosa, tan bella, pero no solamente es la asamblea, sino que la asamblea misma está llena de personas bellas y hermosas, entregadas al Señor. Y aquí en el versículo 36, presenta y saca un ejemplo de esas personas que componían la asamblea, la iglesia del Señor. Y presenta a un hombre. Él dice que era un levita natural de Chipre, llamado José. Pero los apóstoles cambiaron el nombre de este hombre. El nombre que le pusieron fue Bernabé. Y ese nombre significa algo muy hermoso: hijo de consolación. Es hermoso lo que este hombre hizo, porque la Biblia aquí presenta primero una iglesia ideal y también presenta al miembro ideal de una iglesia, y específicamente toca un nombre, y este nombre es Bernabé. Los discípulos le cambian el nombre porque este hombre tenía una característica.
era un consolador. ¿Qué significa eso? Constantemente estaba ayudando a las personas, sobre todo los hermanos en Cristo. Si quería tener a Bernabé cerca, usted tenía que ser un necesitado y iba a tener a Bernabé muy cerca de usted. Constantemente estaba allí para ayudar el hermano. Y la Biblia lo dice más adelante. Por favor, el capítulo 11 de los Hechos. No se vaya muy adelante. El capítulo 11 de los Hechos, el versículo 24 describe cómo era este varón. Dice así la palabra del Señor: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta era la descripción de Bernabé. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Era el tipo de persona que usted quería tener como amigo, que siempre le iba a apoyar. Era un gran animador. Era justamente el hombre que la iglesia necesitaba, la persona que la iglesia necesitaba cuando estaba comenzando. Y es justamente el tipo de creyente en Cristo Jesús que la iglesia necesita ahora. Un animador, una persona que ayude, que apoye. Y según la palabra del Señor, este hombre no necesariamente era un gran predicador. Tampoco era necesariamente un líder. Vea el versículo 25 del capítulo 11 de los Hechos. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué pasa ahí? Bernabé es encomendado por los discípulos a esa iglesia naciente también. Hay muchos convertidos, hay una gran congregación. Bernabé es como el predicador titular de allí. Tiene el comienzo, el liderazgo de una obra, pero este hombre no tiene ambición de poder, sino que mira a alguien que es y está mejor capacitado que él, y piensa en ese hombre y dice que se regresa a Tarso y va a traer a Pablo y le entrega todo a él. Y no solamente le entrega y se va, sino que le entrega todo el liderazgo a él y se queda allí ayudando a Pablo. ¿Qué tipo de hombre era este? Así que esta ofrenda que es entregada por Bernabé va antecedida por un tipo de vida que va de acorde a lo que se ve superficialmente. Era una persona entregada a sí mismo para la obra del Señor. Ese era Bernabé. Y es bueno estudiar la vida de Bernabé, hermanos. Aquí solamente tengo algunos rasgos de la vida de Bernabé, pero usted puede pasar con las pocas palabras o las pocas cosas que la Biblia dice acerca de la vida de Bernabé, pero cada una de ellas son poderosas. Y aquí la ofrenda de Bernabé tuvo principios hermosos que deben estar en la ofrenda que nosotros le damos al Señor. Y hoy venimos, hace algunos minutos pasó la cena del Señor. ¿De qué manera venimos y presentamos nuestra ofrenda a Él? Tanto espiritual, de fruto de labios, y también física al Señor. Pues Bernabé sabía muy bien cuáles eran los principios básicos de una ofrenda que agradaba al Señor. En primer lugar, veamos, regresemos al capítulo 4 de los Hechos, hermanos. Versículo 36 y 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. El primer principio que entendió Bernabé es el principio de la distribución y la prioridad. La distribución y la prioridad. José, como era lleno del Espíritu Santo, entendió muy bien esto. La distribución y la prioridad. Él miró muchas necesidades y había que distribuirlo de una forma equitativa y sabia. También vemos otro principio allí, que la trajo a qué tipo de congregación o a la iglesia. ¿Cómo era esta iglesia? Ve el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lógicamente, Bernabé trajo su ofrenda a la iglesia donde su corazón y su alma había sido bendecida por el Señor. Este es otro de los principios que Bernabé entiende. A la iglesia local, él trae su ofrenda a esta iglesia, que está viendo que el poder del Señor se está moviendo y está viva. También otro de los principios de la ofrenda de Bernabé, hermanos, es que él consideró que no es una responsabilidad global de la iglesia, sino es una responsabilidad individual traer mi ofrenda al Señor. Y es ahí donde la palabra del Señor dice y muestra una congregación, una asamblea de creyentes, pero también de esa asamblea saca el ejemplo de uno solo y pone a José, quien se le puso por sobrenombre Bernabé, y saca la característica de este hombre, de uno de esa asamblea. Este hombre era responsable y sabía de las necesidades que existían en el cuerpo del Señor. Y usted se estará preguntando por qué el Señor está diciendo esto en su palabra hoy mismo. Porque hoy más que nunca, en la abundancia o en la escasez o en este mundo tan ambiguo, el Señor quiere un compromiso de cada uno de nosotros. Son temas que hay que tratarlos con pinzas, pero la palabra del Señor da directamente al corazón. La responsabilidad personal no se distribuye en la iglesia, es personal. Usted no es responsable por el otro hermano, sino es responsable por usted. ¿Qué tipo de ofrenda trae usted al Señor? Bernabé entendió muy bien esto. Y no solamente trajo la ofrenda física, sino que su vida personal y su relación con sus hermanos apoyaban esa ofrenda. Él entendía muy bien eso. Así que este relato muestra que nuestra mayordomía debe ser de manera individual y ya esto, delante del Señor, cada uno da cuenta delante del Señor qué es lo que está haciendo como mayordomo de lo que el Señor le confía y le entrega. También vemos aquí, no vemos, es más, la conclusión es que no vemos aquí que Bernabé dio para su causa favorita. A medida que las iglesias se crecen, se diversifican el tipo de ofrendas que se dan. El Bernabé trajo aquí y puso su ofrenda sin ninguna condición.
no dio para su causa favorita y lo dio al liderazgo de la iglesia. Muchas veces se da una ofrenda correcta en el lugar equivocado. ¿Cuántas veces usted en televisión manda o ha mandado ofrendas a lugares incorrectos? ¿O ha recibido peticiones para ser usadas descuidadamente de los recursos que el Señor le ha dado, sin antes consultar a los ancianos de esa congregación, de ese hermano o de esa hermana, y saber quién realmente está necesitado? Y ve aquí Bernabé, dio la ofrenda correcta y lo puso a los pies del lugar correcto, el liderazgo de la iglesia. Pero también vemos a Ananías y Safi, su esposa. Ellos trajeron la ofrenda incorrecta en el lugar correcto. También dice el versículo 2 del capítulo 5, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Así que usted puede errar, o trayendo la ofrenda incorrecta y presentándolo en el lugar correcto, o trayendo la ofrenda correcta, pero presentándola en el lugar que no lo debe presentar, que no debe ser su destino. Y usted puede decir, bueno, pero es que yo no doy o no ofrendo porque no estoy de acuerdo con los líderes de mi iglesia. No estoy de acuerdo para qué están destinando ese dinero. Oh, hermanos. Y aquí este hermano, David Jeremiah, escribe una conclusión y dice en su nota en uno de sus libros: solo la eternidad dirá cuánto dinero restaron los creyentes a la obra del Señor y no estuvieron dispuestos a someterse a sí mismos y sus recursos al Señor para que el Espíritu Santo dirigiera. No busque una excusa para esconder su pecado. Es que yo diera más recursos si yo miraría que se está haciendo para la causa. Y es que, ¿cuánto estamos necesitando un templo aquí? Pero yo no miro que se esté dedicando ofrenda para el templo. Es por eso que yo no estoy dando. Pueden haber muchas excusas, amados hermanos. Pero en realidad, cuando hay entrega, así como la entrega que tenía Bernabé, se da porque se da para el Señor y con alegría. Y aquí no está describiendo el pasaje en el capítulo 4, versículo 32, una iglesia comunista. No, sino una necesidad particular que se dio en un momento específico. Los santos en Jerusalén necesitaban recursos para sobrevivir. Y los hermanos, aquellos que tenían recursos y heredades, dice la palabra, que vendían y daban para que se distribuyera y los hermanos no padecieran necesidad. Así como hoy en día es necesario que nuestras ofrendas sean correctas y puestas en el lugar correcto también. Y piensa en esto, ¿realmente damos? Yo pensaba en esto. Cuando yo ofrendo, ¿realmente ofrendo? ¿O espero y rastreo qué es lo que se está haciendo con eso? Y si no se está haciendo, yo lo sigo hasta ver qué es lo que está pasando. No estoy hablando de un deseo sano de ver cómo se usa mi dinero o mis recursos o mi tiempo en la obra del Señor. Ese es un deseo sano, para ver si está siendo de bendición. No, sino de un deseo enfermizo de que yo apoyo una causa y si no se apoya esa causa, pues van a tener problemas conmigo. Vemos aquí en la palabra del Señor que Dios siempre aprueba un orden establecido en su iglesia. Siempre está de acuerdo con eso y la transparencia.
y responsabiliza directamente a los líderes de la congregación. Así que esta ofrenda de Bernabé, viendo así a grandes rasgos cómo era este hombre y qué tipo de ofrenda dio, fue maravillosa. ¿Por qué? Porque Bernabé vio una característica en esta iglesia. Vio lo primero, había muchos convertidos. Ve el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Está hablando de multitud. Había crecimiento. Y dice que los apóstoles manifestaban con gran poder la resurrección del Señor Jesucristo y todo el mundo estaba lleno de gracia del Señor. Así que habían convertidos, habían bautismos en esa iglesia, había un crecimiento sostenible en la congregación. Y la palabra del Señor era predicada sin adulteraciones. Esto es hermoso. Entonces, para Bernabé era fácil entregar sus recursos a esa iglesia, porque estaba siendo bendecido y miraba que el poder del Espíritu estaba en esa iglesia. Uno de estos hermanos presenta un ejemplo de una pareja joven que vino, no tan joven, pero habían pasado ya 20 años en una congregación. Y entonces esta pareja se reunió con ellos, con el liderazgo de la iglesia, y dijo: hermanos, queremos congregarnos aquí con ustedes. Durante algún tiempo hemos estado observándolos y hemos visto qué tipo de iglesia son ustedes. Y nos pusimos a sacar cuentas. Hemos estado 20 años en tal y tal iglesia y la cantidad de dinero que hemos dado es abismal. Y no hemos visto que se sostenga ningún ministerio, ningún misionero. Al contrario, los líderes están mejor, pero no hay evangelización. No hay convertidos. No hay crecimiento. La palabra del Señor no se predica. Entonces entendemos, hermanos, dijeron esta pareja, que el Señor no solamente nos está diciendo que salgamos de esta iglesia, sino que busquemos una iglesia bíblica y viva con el poder del Espíritu. Por mucho tiempo, dijeron ellos, hemos visto que en la iglesia donde nosotros estábamos, están peleando y luchando entre ellos. Peleas de poder interno. No hay ningún convertido y todos quieren agarrar para donde ellos les place. Hermanos, ahora yo pienso en nuestra iglesia a título personal. Nuestra iglesia tiene muchos desafíos y tenemos muchos problemas que enfrentar, muchas áreas en las cuales crecer. Pero tendría que ser insensible, tendría que ser ciego, tendría que no querer ver la verdad, que el Espíritu Santo y la gracia del Señor están aquí en nuestra congregación. Porque el Señor está haciendo algo en el cuerpo de Cristo. También el Señor está bendiciendo personas, bendiciendo familias por medio de esta iglesia aquí. Está agregando nuevas personas. La obra del Señor está viva y coleando aquí en Providence. Se tiene que ser insensible como para no traer mis recursos y ponerlos a los pies del Señor. Así que parece que todo lo que está sucediendo aquí en la iglesia o en la iglesia donde se mueve el poder del Espíritu y se predica sin adulteración la palabra del Señor, hace que la persona venga y con un corazón entregado venga y ofrende. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues todo eso se va a perder.
Aquí no se sacarán cuentas. En la iglesia del hermano David Jeremiah se hace de una manera tajante. Cuando pasan los años y él pone su modelo, no es nuestro modelo, hermanos, pero pone su modelo y se hace de la siguiente manera: cuando ya la persona en liderazgo envejece y tiene que ser sustituida por otra persona, pues se presentan candidatos que quieren ocupar esos puestos. Entonces, ellos tienen ciertos principios, y uno de los principios es que los candidatos que sí quieren ser considerados para la promoción o para ocupar un puesto de responsabilidad, se les piden los nombres a los cuales la asamblea ha reconocido como tales. Y estos nombres son enviados al departamento de contabilidad de la iglesia. Ellos registran cuánto cada persona ha ofrendado. Estoy diciendo y vuelvo a aclarar, es el modelo que ellos tienen. Dice el hermano David: me he llevado con vergüenza que cierto tipo de personas que tienen la actitud correcta, los esfuerzos correctos en el ministerio, que son piadosos a los ojos de los demás y que inclusive dan su tiempo y todo, pero no están dispuestos a dar el tesoro de ellos al Señor. Entonces es una entrega parcial. No podemos considerarlos. De una manera franca, ellos consideran a la persona que quiere ocupar un puesto, y ellos consideran que no solamente el tiempo y el deseo es necesario, sino también su tesoro para darlo todo al Señor. Así que vemos aquí que Bernabé tiene un principio más que ofrecer, el principio de sacrificio. Dice que, versículo 37, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es el principio de sacrificio. Dice que la vendió y puso todo a los pies de los apóstoles. Hermanos, no estoy diciendo aquí que si usted tiene 2 casas, tiene que venderla y traer aquí porque necesitamos un templo. No es esto lo que la palabra del Señor quiere ilustrar, sino aquí es que se necesita que le cueste a la persona ofrecerlo sacrificialmente. Y ahora vemos el siguiente caso. Vemos a Ananías y a Zafira. Y estas 3 personas están juntas y la palabra del Señor las pone juntas como 2 polos opuestos que son similares, que tienen nombres hermosos. Bernabé dijimos que es hijo de consolación, y Ananías, Yahvé, es piadoso. Y su esposa dice, persona de gran valor. Y ahora vemos este matrimonio que podría ser el matrimonio perfecto, y seguramente su aspecto físico o el aspecto de la esposa de Ananías también concordaba con su nombre. Quizás su belleza también tenía mucho que decir las personas. Y este matrimonio, ya en el versículo 1 del capítulo 5, vemos que quizá ellos se reúnen. ¿Por qué? Porque imagínese usted en la cocina de la casa, Ananías le dice a Zafira: amor mío, acabo de venir de la iglesia y la secretaria de la iglesia acaba de decir que Bernabé fue a dar una gran ofrenda, lo dio todo. Y no podemos permitir eso, tenemos que hacer algo, porque el siguiente domingo todo el mundo va a hablar de ese hombre, de ese ingreído. Y es que hay una frase que es muy directa: el ladrón juzga por sus hechos. Cuando usted solamente ve lo malo en su hermano, es porque usted tiene ese problema. Y se hace un acuerdo, una misa negra allí
Y le dice, hagamos también nosotros lo mismo, pongámosles un rotulito a esa heredad, no pongamos el precio. Y seguramente ese domingo también vamos a opacar y también se va a hablar de nosotros, porque también se tiene que hablar de nosotros. Y ahí vemos el versículo 5 del capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Aquí la palabra del Señor presenta la otra cara de la moneda. Personas que tienen nombres piadosos, seguramente actitud y apariencia piadosa, pero su corazón está completamente en desacuerdo con lo que dicen afuera. Quieren reconocimiento, pero sin el sacrificio. Y seguramente en el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Inmediatamente el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, identifica a una persona. Y esta persona que influye en el corazón de Ananías y Safira es Satanás. Querían reconocimiento. Y seguramente esto fue un trago amargo para Pedro, porque le trajo el recuerdo de uno que quiso hacer lo mismo en el Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda quién era? Acán. Usted recuerda en Josué capítulo 7, versículo 19 al 21. Veamos por favor. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos el manto babilónico un manto babilónico muy bueno. Vea, para continuar leyendo aquí, dice, vi entre los despojos, algo que no debía ser tomado, algo que ellos no debían ni tan siquiera haber tocado. Dice que vio un manto babilónico muy bueno, que si ellos se lo hubiesen puesto o él se lo ponía ya pasado esto, iba a ser reconocido como un hombre que estaba bien vestido. Y aparte de esto dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Entonces, al igual que Acán quería ese manto de reconocimiento, y también el oro, también el dinero, al igual, seguramente el apóstol Pedro pensó en eso también. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo e inmediatamente vio las intenciones del corazón y sabía que esto era un pecado premeditado. Porque cuando usted decide no traer una ofrenda agradable a la presencia del Señor o no hacer una entrega total al Señor, usted primero lo planea muy bien. Pero esta familia, este hogar quería el manto del reconocimiento sin el sacrificio que lo acompañaba. Bernabé vemos que tenía una vida sacrificial. Él no andaba buscando reconocimiento, él no andaba buscando gloria de los hombres. Al contrario, cuando se encontraba en la cúspide de un movimiento del Espíritu Santo, traía a otro hombre o a otra persona y él se convertía en su ayudante. Vemos a un hombre que usted siempre quiere tener a sus espaldas, a un hermano que siempre busque el bien de la iglesia. De esto debería estar lleno siempre nuestra iglesia, de personas así.
Pero vemos que este matrimonio puso una parte en el bolsillo y otra la dio al Señor. Y vemos que, ¿qué es eso? Cuando usted dice dar una cosa, pero es otra la que da. A esa actitud o a esa acción se le llama hipocresía. La palabra hipocresía, los eruditos dicen que hay dos orígenes. Una era de que habían unos actores griegos que se ponían caras, ¿verdad? Y se ponían caras alegres aunque estuvieran tristes. Y entonces dicen que eso era un hipócrita, una persona que decía hacer una cosa pero se comparaba con otra. A mí me gusta el ejemplo de una vasija. Cuando los alfareros estaban haciendo una vasija y por accidente la vasija se hendía o se rompía, si no querían perder, entonces le ponían un poquito de cera y pintaban la vasija y la vendían como que si estuviese buena. Sucedía que cuando la persona iba a usar esa vasija y había el calor y el calor la derretía, pues el agua se salía por la hendidura. Entonces a eso le decían una vasija hipócrita, que aparentaba estar buena, pero en realidad cuando era probada y derretida por el calor, se daba cuenta en realidad que estaba mala. ¿Sabía que hay un dato estadístico? El 96% de la población norteamericana, estadounidense, dice creer en Dios. El 96% dice creer en Dios. Pero el 73% de esta población, de esos 96, dicen que el creer en Dios no afecta para hacer un cambio de vida. En realidad solamente hay una apariencia externa, pero no hay un cambio interno. Así que el peligro es cuando usted dice, me gustaría tener algo de esto, pero sin tener que pagar el precio. Así que Ananías y Zafira se pusieron un disfraz. Se pusieron un disfraz y la pregunta es que me hice, ¿qué disfraz me he puesto yo para traer mi ofrenda al Señor? ¿Qué disfraz se ha puesto usted? ¿O qué excusas ha puesto para no traer lo que le pertenece al Señor? ¿Cuántos de la iglesia del Señor parecemos estar participando, hermanos? Pero en realidad nada difiere más de nuestra entrega parcial al Señor y no tenemos nada que ver con la fe. Porque Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia al igual que era Bernabé. Y eran miembros muy activos y querían dar a entender y marcar un molde para ellos. Darse a conocer, pero no, su entrega al Señor no era total. Y ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Ananías y Zafira hubiesen dicho y hubiesen presentado su ofrenda y le hubiesen dicho a los apóstoles lo siguiente: hermanos, solo traemos el 20% o el 1% o el 10% de la heredad que vendimos? Este es el dinero, la vendimos a tanto y presentamos esto de ofrenda al Señor. Nosotros no tenemos la fe que tiene Bernabé. Necesitamos más confianza, oren por nosotros. ¿Ustedes piensan que el Señor hubiese matado a Ananías y Zafira? No. Porque el Señor ama la verdad en lo íntimo. Su palabra da testimonio de ello. Usted no puede pretender ser una cosa siendo otra. Sin embargo, en realidad, Ananías y Zafira no se habían comprometido, su corazón era de doble cara. Y el pecado fue premeditado. Vea el versículo 3 del capítulo 5, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, o vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Y aquí es otro punto de una vida de hipocresía. El hipócrita piensa y quiere el reconocimiento de los hombres. Y buscando eso, olvida que el mayor reconocimiento debe venir de parte del Señor. Y aquí el apóstol le dice: has mentido a la Trinidad. Has querido engañar al Señor. La palabra del Señor es clara y dice: Dios no puede ser burlado. Él sabe las intenciones del corazón del ser humano. ¿No sería más fácil, le dijo Pedro, que te hubieses quedado con ese dinero? La propiedad era tuya. ¿Y qué vemos más adelante? En medio de ese mover del Espíritu Santo, de ese gran poder y gran fuerza en la iglesia del Señor, vemos un pecado y el Señor no está dispuesto a tolerarlo. ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor pasara un examen inmediatamente después de que hemos venido a poner la ofrenda aquí? Y en nuestras oraciones decimos: Señor, te he entregado lo que es tuyo. Y si sabemos que eso no es cierto, que le hemos robado al Señor. Pretender entrega total sin hacerlo es hipocresía, hermanos. ¿Qué pasaría si el Señor decidiera aplicar la misma o el mismo tipo de disciplina aquí que aplicó con Ananías y Zafira? ¿Cuántos de nosotros quedaríamos en pie? ¿Cuántos de nosotros no recibiríamos un ataque al corazón como lo recibió aquí esta pareja? Veamos qué pasó. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Vea qué sucede. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a ¿quién? Junto a su marido. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se pone de acuerdo? ¿Qué pasa cuando una familia se pone de acuerdo en desobedecer al Señor? Todos se van juntos. ¿Qué pasa cuando una familia confabula contra el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia? Todos se van juntos. Como le dije al principio, este pasaje aquí no solamente se trata de nuestras ofrendas físicas, sino de no tener doblez de corazón y una entrega total al Señor. Y es como una enorme luz que está enfrente de nuestro rostro y nos ilumina y nos dirige, que al igual que le pasó a Ananías y Zafira, la vida de ellos tuvo un trágico final. Y quizá el Señor no le permita a usted o no me permita a mí un ataque al corazón, aunque podría pasar, pero también permitirá que usted coseche el fruto de su confabulación en contra del Señor. Porque en una iglesia donde el Espíritu del Señor se mueve y está viva, el Señor no dejará esto sin concluir. ¿Usted recuerda lo que pasó a Josué? Había una ciudad, Ai, pequeña,
De tal manera que Josué dijo, no hay que subir todo el ejército. Y qué bueno, porque si no todo el ejército hubiese caído en contra de esa ciudad tan pequeña. Pero el caso es que, dice Josué, vayan 2,000 o 3,000 hombres. Y resulta que unos pocos hombres de la ciudad de Ai derrotaron a los israelitas. Israel tuvo gran miedo, porque a pesar que venía de grandes victorias, una de ellas Jericó, Israel había pecado contra el Señor. El pecado de uno de nosotros detiene el crecimiento y el Señor no se va a detener, sino que va a poner esto a juicio. Henry Ward Beecher dice lo siguiente: ser un creyente verdadero es un gozo constante. Y eso es muy cierto. ¿Amén, hermanos? Eso es hermoso. Lo que sigue no me gusta tanto. Para ejercerlo, cuando no lo somos, es llevar puestos un yugo detestable de esclavitud, a fin de guardar las apariencias. El creyente en desobediencia está obligado a muchas cosas que algunas de ellas le parecen detestables. Debe dejar a un lado el respeto propio y debe tener, y siempre tiene, el constante miedo de ser descubierto. Pero dice Henry, lastimosamente, muy de vez en cuando, su verdadera cara sale a la luz y queda bochornado. Y queda preguntándose, ¿alguien me miró? Y no puede volver a juntar los pedazos, dice Henry. Hermanos, el Señor pide entrega total. Entre más crecen los hijos, los padres más piden de ellos el volverse responsables. Entre más ha crecido esta iglesia, el Señor pide más responsabilidad de parte nuestra. Pide entrega total. No solamente del tesoro físico que Él nos ha confiado, el dinero, que habría que pasar una fiscalización primero interna. ¿Qué está pasando y cuál es la distribución de nuestros recursos? ¿Y cómo estamos viniendo a ofrendar? ¿Saben quiénes podrían decir eso? Los hermanos que cuentan la ofrenda allá adentro. El número de personas que venimos y el número de ofrenda que es recaudada. Podría dar gloria al Señor por el testimonio bueno, o podría avergonzar el nombre del Señor por lo que hemos retenido, que es del Señor, con un sinnúmero de excusas. Pero aparte de eso, el Señor quiere entrega total, evitando la apatía. Significa servir en sus ministerios y darse por entero, pensando en los demás. Bernabé no solamente puso sus recursos financieros, también puso sus recursos de tiempo y esfuerzo, dando sacrificialmente, de tal manera que la ofrenda de este hombre, delante de los ojos del Señor, era grata. ¿Y qué tan grata fue? Pues lo dejó registrado en su palabra. Se está escribiendo lo que nosotros estamos haciendo aquí en los cielos. Dice que para nosotros ya no hay juicio, pero sí hay una rendición de cuentas para los creyentes. ¿Cuánto de nuestros recursos, de nuestro tiempo hemos dejado de dar al Señor? Bueno, en los cielos hay contabilidad, y esa contabilidad no hace falta ningún centavo. No hay partidas que hacer para cuadrar el balance. El Señor sabe cada recurso que usted sí entregó a la obra y cada recurso que usted retuvo con cualquier tipo de excusas. Es cierto, quizá no hemos sido educados para administrar bien nuestros recursos, pero a medida que, vuelvo y repito, la iglesia va creciendo, el Señor también pide compromiso total. Hermanos, pensemos en estas cosas.
porque el Señor está viendo su iglesia. Al igual que lo dice en el libro de Apocalipsis, el Señor examina su iglesia y examina los miembros. Oremos. Señor bendito y Padre del cielo, Señor, ante las cosas que vemos aquí en tu palabra, las cuales examinan nuestro corazón y nuestras intenciones, Señor, nuestro corazón tiembla, porque la mayoría de nosotros hemos sido encontrados faltos, Señor. Algunas actitudes de Bernabé hermosas, pero también algunas actitudes e intenciones de Zafira y Ananías. Señor, no queremos ser así. Queremos ser hijos que te agraden a ti. Tampoco podemos sentarnos a llorar por las cosas que ya hemos hecho, pero sí podemos pedirte perdón por las cosas que hemos hecho. Y mostrar arrepentimiento de tal manera de pedirte perdón a ti. Y volver, Señor, con un corazón entendido para ofrecerte los recursos que tú nos has confiado para el engrandecimiento de tu obra. La vida que nos has confiado para el engrandecimiento de tu obra. Señor, ayúdanos para la evangelización. Ayúdanos, Señor, para la enseñanza. Padre, porque no queremos ser ignorantes. Tu palabra dice que tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Señor, queremos ser entendidos en el Espíritu para poder ofrendar de manera correcta en el lugar correcto. Bendice, Señor, a cada familia aquí y llénala, Señor, con tu gracia, así como estaba la primera iglesia, porque somos necesitados de ti. En Cristo Jesús. Amén.